Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ninel Escobar, es un gusto estar aquí. Yo soy subdirectora de Cambio Climático y Energía en WWF México y voy a tener el gusto de moderar este webinar que se titula Abriendo paso a la economía circular, retos y lecciones aprendidas. Este webinar es organizado en conjunto por WWF México y la Organización Política y Legislación Ambiental, muchos de ustedes lo conocerán como POLEA, en el marco del proyecto Revolución Refill, financiado por P4G, con el objetivo de generar un entendimiento común en torno al tema de economía circular, así como propiciar espacios de diálogo que permitan evidenciar los retos y las lecciones aprendidas para la transición hacia la economía circular a partir de una perspectiva multiactor. Entonces, muchas gracias nuevamente por conectarse a los asistentes y también a los panelistas que nos acompañan esta tarde, así como a todo el público que está desde Zoom. Voy a empezar mostrándoles la agenda de nuestro evento, entonces agradezco puedan proyectar la agenda. Vamos a empezar con unas palabras de bienvenida. Por parte de P4G y Polea. Y después vamos a tener dos ponencias muy interesantes. La primera de ellas presentada por Mauricio Centeno, cofundador de Círculos y director técnico de Punto Circular. Y después tendremos el gusto de escuchar a Andrea Sino, que es gerente de alianzas internacionales de la organización inglesa GRAP. Después de estas presentaciones vamos a tener una mesa de discusión en la que las y los panelistas invitados, a través de algunas preguntas que vamos a hacerles a cada uno de ellos, podrán establecer un diálogo que nos permita entender mejor cuáles son las tendencias, los retos y algunas lecciones aprendidas en torno a cómo transitar hacia una economía circular. Y bueno, a partir de esta dinámica, las y los espectadores podrán participar de manera virtual a través de una plataforma que tenemos especialmente para hacer preguntas y respuestas que se llama Aha Slides y pues más adelante les voy a explicar cómo usarla. Después de este espacio de preguntas y respuestas, voy a dar unas breves conclusiones y pasaremos al cierre de la sesión. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Julio César Galindo, gerente regional de Latinoamérica de Partnership for Green Growth and the Global Goals 2030, o la organización que llamamos entre los amigos P4G, para que nos dé un breve mensaje de bienvenida. Adelante, Julio César. Bueno, Ninel, muchas gracias. Un saludo para todos. Muy buenas tardes. Es un placer realmente estar con ustedes aquí el día de hoy. Simplemente mencionarles que desde P4G, desde P4G, como bien mencionaba Ninel, es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes, pues, hablando de estos retos y lecciones aprendidas que se tienen tanto en México como en América Latina de cara a lo que es la economía circular. Nos parece pues fundamental poder apoyar al desarrollo, pues obviamente estas conversaciones y discusiones tan importantes, no solo desde el ámbito pues obviamente del proyecto que estamos apoyando nosotros directamente desde P4G, que tiene que ver mucho con el tema del reuso y la reutilización de envases para proyectos específicos en la Ciudad de México. Sino también obviamente pues en lo que es en el marco de lo que sabemos la ley de economía circular que recientemente fue aprobada por el Congreso mexicano y que es obviamente un ejemplo para la región, ¿no? Y en el caso también, digamos, para los proyectos que también venimos desarrollando nosotros en Colombia. Nosotros desde P4G lo que siempre estamos buscando es a través de nuestro programa, a través de los recursos, a través de las experiencias, a través del ecosistema del cual hacemos parte, es poder pues, contribuir pues, no solamente al desarrollo de estas discusiones, pues, sino también que estas discusiones deriven en soluciones de mercado, que es también lo que estamos buscando, que aporten pues, obviamente a los objetivos de la región en términos de acción climática. Entonces, realmente nosotros lo que estamos buscando con esto es pues, que esto pues, también ayude, estas discusiones ayuden a la implementación de iniciativas que permitan pues, obviamente avanzar en la transición hacia un modelo económico circular, sustentable, muy en las líneas también de lo que pues, ya vimos que se logró pues, también con la promulgación de la ley y que es obviamente ese ejemplo que queremos obviamente replicar.
Creo que sin más preámbulo, Ninel, pues realmente estamos pues obviamente muy complacidos pues por esta convocatoria, pues por la agenda que realmente se tiene el día de hoy, por los logros que se ha venido teniendo a nivel obviamente del proyecto, del trabajo magnífico que se ha venido desarrollando de la mano con Polea, y pues es realmente que pues nos gusta y nos agrada pues obviamente ser partícipes obviamente de estos talleres, de estas discusiones que con seguridad nos van a permitir profundizar en lo que es realmente el concepto de economía circular, que va más allá de lo que es el simplemente reciclaje, y va más allá simplemente de, del reuso, obviamente, de materiales y de productos, sino que obviamente pues esto pues va cruzando con otros conceptos mucho más, digamos, profundos, mucho más complementarios, que van alineados con lo que es la generación de modelos económicos que permiten realmente tener una viabilidad desde el punto de vista económico, y que permitirá la vinculación de capital privado, resolviendo muchas de las barreras de mercado que existen hoy día en nuestra región. Entonces, un gusto para nosotros estar aquí presentes el día de hoy, y un gusto para nosotros, obviamente, estar de la mano de ustedes en este importante evento y en esta importante discusión, donde seguro habrá mucho más que aprender y donde claramente tendremos unas lecciones aprendidas para seguir incorporando los nuevos proyectos que desarrolle P4G. Muchísimas gracias, Nidel. Te cedo de nuevo la palabra. Gracias, Julio César. Ahora le voy a ceder la palabra a Andrés Ávila, que es director ejecutivo de Polea, para que también nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, Andrés. Gracias, Ninel. Buenas tardes a todas y a todos. De verdad es que suena trillado, pero sí da gusto verlos, este grupo que pues se ha enfocado en impulsar este tipo de iniciativas, ¿no? Mucho gusto, Julio César, Gabriel, a quien no tenía el gusto de conocer. Ninel, gracias por acompañarnos por acá. Claudia, qué gusto verte, aunque sea en línea. Igual Mauricio, Faibus y todas y todos los que están, obviamente, al equipo de Polea por todo el trabajo para realizar esto. Me ponía a pensar de el público que está aquí en este webinar y pues creo que lo que yo diga, pues ya lo saben todos ustedes, ¿no? O sea, en estos conceptos tan interesantes en términos de la economía circular, en términos de que sí o sí tenemos que impulsar este tipo de ejercicios porque las maneras en las que pues nos desenvolvemos no dan, ¿no? Para mantener este ritmo, ¿no? De consumo, de producción, este asunto de la modernidad luego tan compleja, ¿no? Que no siempre es lo que más deseamos, fomenta mucho lo individual y no lo colectivo, que creo que es lo que a veces también nos hace falta retomar para evitar estos patrones de consumo y producción que no son del todo sostenibles. Y cuando nosotros empezamos a trabajar estos temas, que ahí tengo que reconocer que aquí presente Marta Vargas fue la que nos hizo que nos atreviéramos a tomar estos temas ya hace unos años, todavía en pandemia, pues da mucho gusto seguir en esta trinchera, da mucho gusto hablar ya de algunos resultados. Como mencionaba Julio César, nosotros en Polea tuvimos la oportunidad de apoyar un proceso que pasó por muchas fases, pero que eventualmente tiene un gran resultado, que es la aprobación de la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, que no es para menos, ¿no? Porque a pesar de que entiendo que no es una ley perfecta y que algunos conceptos podrían estar ahí mejor y que del lado ambiental como que nos hace falta que se consolide, créanme, es un gran paso, porque es un referente, es un precedente sobre el cual se puede trabajar, ¿no? Y afortunadamente también de la mano de P4G, de la mano de WWF y de la mano evidentemente de SEDEMA, por eso me da muchísimo gusto que esté Claudia, que en este trabajo que hemos hecho en estos temas, pues el expertise y el impulso de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México ha sido clave, así como de los diputados y diputadas del Congreso de la Ciudad de México, que también hay que reconocer que no siempre se dan estos consensos y aquí para esta ley se dio consenso de todos los partidos y eso pues nos dio un gran gusto. Pues tenemos ahora la oportunidad de ahondar en este trabajo a través de elaboración de un reglamento de la Ley de Economía Circular, ¿no? Que precisamente nos va a permitir
ir a más detalle en la implementación de este tipo de, pues de formas de desarrollo. Entonces, la verdad, yo no tengo mucho más que agregar en cuanto a los datos, las especificidades, los conceptos. Dejo mejor a las expertas y a los expertos que sean los que hagan estos planteamientos, y de nuevo, muchísimo gusto volverlos a ver, y que, bueno, pues estamos ansiosos y ansiosas de escuchar sus participaciones. Buenas tardes. Muchas gracias, Andrés, por esta información de contexto, que creo que sí es muy importante resaltar la aprobación de la Ley de Economía Circular en la Ciudad de México, que nos da un piso firme para trabajar los siguientes años desde muchos frentes. Entonces, bueno, ahora voy a pasar a la presentación de nuestros ponentes. Esta sección dura 40 minutos. Vamos a tener más o menos 20 minutos por cada ponente, y voy a empezar con Mauricio Centeno. Les voy a contar un poquito de él para quienes no lo conozcan. Mauricio es maestro en ingeniería con especialidad en riesgos ante desastres naturales por el cambio climático, con más de 18 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de alto impacto para diversas industrias. Como ingeniero ha liderado equipos multidisciplinarios y multiculturales en proyectos en México, Europa del Este, Sureste Asiático, Sudamérica y el Caribe. Y como consultor senior lidera el diseño técnico y la implementación de instrumentos de política pública para una transición justa hacia la economía circular, como un modelo de desarrollo sustentable en 8 países de Latinoamérica. También es docente, imparte cursos de innovación y ciudades circulares en programas de posgrado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, y ha participado como parte del Comité Evaluador de Proyectos de I+D en Economía Circular. Y actualmente, como director técnico de Puntos Circulares, coautor del análisis técnico de la Ley General de Economía Circular para México, una propuesta para el desarrollo de un marco regulatorio para la transición del país hacia la economía circular. Te cedo la palabra, Mauricio. Te aviso cuando te queden 5 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla, si me pueden confirmar que me pueden ver. ¿Ellos pueden ver? Ya vemos bien. Adelante. Perfecto. Listo. Bueno, pues la idea de estos próximos 15, 20 minutos es poder abordar la economía circular desde una escala de ciudad, que es donde convergen las soluciones específicas, pero también donde se requieren marcos estructurales que permitan o que faciliten la implementación de las diversas estrategias de circularidad, desde el diseño de un producto hasta la implementación tecnológica o la adquisición de datos en los diferentes sistemas que hacen parte del metabolismo de las ciudades, porque es ahí donde está concentrada la población. Antes de entrar en ello, me gustaría hacer como, yo sé que todos estamos clarísimos que es el cambio climático, pero para establecer un primer piso de urgencia, hoy la economía pues está perfectamente acoplada con las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto significa que pues está incrementándose la temperatura global promedio, y eso significa que están cambiando los regímenes prácticamente de todo, del agua, los ciclos naturales, obviamente el pérdida de biodiversidad en asociación a esto, generando un montón de externalidades y de problemas que estamos empezando a resentir como población, y que están presentes en la escasez o en esta cada vez más comprometida disponibilidad de recursos de los que dependemos todos, ¿no? No solamente el agua que bebemos, sino los insumos para la economía. En 2015 se firmó un acuerdo que busca mantener este límite de calentamiento global del 1.5 grados. Se nos ha vuelto paisaje. 8 años después seguimos como medio entendiendo esta agenda y no hemos logrado implementar a la escala de lo que se requiere. Aquí el mensaje importante es que estamos en la década que es fundamental para poder crear los sistemas y tomar las decisiones adecuadas, realmente podernos meter dentro de este límite, ¿no? En ningún caso es una meta, es un límite. La idea es no excederlo, porque de ser así, pues vamos a empezar a entrar en dinámicas muy complejas que van a comprometer, pues, la estabilidad de los sistemas naturales, obviamente la disponibilidad de los recursos y pues nuestra calidad de vida, ya ni siquiera la de la siguiente generación, ya estamos hablando de la nuestra. Ya empezamos a ver estragos incluso con el agua desde el año pasado en ciudades como Monterrey. Entonces, la tendencia del día de hoy es que nos estamos aproximando a un calentamiento global de 2.5 grados centígrados con la inercia que lleva la economía actual, ¿no? Y ahí nos involucra a todos, no solamente a ciertas industrias, sino a quienes consumimos una serie de bienes y servicios que están dentro de esto.
Esta fotografía yo la saqué en 2013, ¿no? Tifón Haiyan en las Filipinas, y esto se nos ha vuelto el paisaje de cada año en todas las regiones del mundo. Por tifón, por tornados, por inundaciones, por diversos fenómenos naturales. Aquí el mensaje importante es ver cómo se está incrementando la tendencia en esta ocurrencia de desastres naturales, ¿no? Hemos pasado a un régimen de 4 veces más fenómenos naturales, y además de que son más intensos, es decir, más destructivos y más complejos en su atención inmediata y posterior al desastre, ¿no? Y esto significan pérdidas millonarias de todo tipo de recursos. El modelo actual económico, ¿no? Que es esta economía lineal, pues nos ha demostrado que si bien hemos tenido una mejor calidad de vida y que hemos podido mejorar muchas de las condiciones durante los últimos 50 años, e incluso abatir los índices de pobreza, bien vemos que hemos perdido 80% de los recursos naturales en términos de selva en México, que si lo extrapolamos a Latinoamérica, estamos hablando del 94% de la biodiversidad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Invertir muchísimos recursos económicos, generar una gran economía extractiva, destructiva, y al final del día, todo ese dinero que se genera, que es mucho, gran parte de ello termina siendo para rescatar o para poder reponer un poco las condiciones de estos sitios que están sufriendo ya los estragos, ¿no? A veces desde ciertas ciudades que no somos tan sensibles a estos fenómenos naturales, pues pensamos que a nosotros no nos va a tocar, ¿no? Pensamos que esto es un asunto de ciertas zonas, de ciertas características locales que poco tienen que ver con nuestra dinámica de nuestras ciudades cuando todo está acoplado. Entonces, aquí simplemente para tener un índice o una escala, San Andrés es una isla que está en Centroamérica, frente a Nicaragua, El Salvador, y esta isla nunca había tenido un huracán, ¿no? En 2019 llega el huracán Eta y los costos por todo este desastre natural equivale a una 40ª parte de lo que hemos gastado en desastres naturales en los últimos 20 años. Esto significa que un solo evento nos está generando enormes pérdidas, ya no digamos pérdidas humanas y ya no digamos los meses posteriores al desastre, donde hay una economía que no puede levantarse porque no hay infraestructura, porque no hay condiciones de desarrollo. Cuando hablamos de recursos, pues nuestro sistema económico y productivo es tremendamente ineficiente. ¿Qué es lo que sucede? Que por un lado no estamos dándole el acceso a las personas, ¿no? Hoy gran parte de la población, un tercio o una cuarta parte, sigue sin acceso a los servicios o a los recursos básicos, al mismo tiempo que esos recursos los estamos destinando a un sistema productivo que termina por generar un montón de residuos, ¿no? Entonces, nos estamos gastando los recursos finitos, que son vitales, en generar una economía que de todos modos ya sabemos que gran parte de ella termina en un relleno sanitario. Esa es la economía en una fotografía al día de hoy. Y nos podemos ir por tipo de materiales, nos podemos ir por diferentes recursos. En términos sociales, pues lo estamos viendo sobre todo en México, ¿no? 7,000 personas hoy están transitando en nuestro país en búsqueda de una mejor oportunidad de desarrollo hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones de desarrollo, no solamente en Sudamérica o en Centroamérica, sino también en México. 2,000 personas de estas 7,000 son mexicanas. Entonces, esto nos habla de la brecha de la desigualdad, de una economía que no está permeando y que no está generando las oportunidades para todo el mundo, y sobre todo para que se puedan quedar en sus localidades a generar una economía y a ser parte del desarrollo territorial. Cuando hablamos de qué tan circulares nos estamos volviendo, bueno, pues el último índice que se presentó hace unas semanas, a finales de enero, en el reporte de circularidad o de la brecha de circularidad, pues vemos que vamos hacia atrás, ¿no? Cada año estamos reduciendo circularidad a nivel global. En el caso de México, solo por poner un caso de un flujo específico, pues vemos que, por ejemplo, la industria acerera, que México es uno de los mayores productores de la región, aunque en el mundo no sea tan significativo, o sea, en la escala global, simplemente en esa línea de producción o en ese sector de producción, estamos hablando de que el 30% de los insumos dependen de la importación, cuando estamos generando muchísimos residuos que podrían contener parte de esos materiales y cortar esa dependencia. Entonces, no estamos circularizando los recursos lo suficiente. Estamos haciendo reciclaje en algunos materiales, hay industrias que vienen avanzando fuerte, el papel, el cartón, etcétera, pero cuando lo vemos a nivel global, nos damos cuenta que estamos muy lejos siquiera de poder estar generando estos loops de aprovechamiento y de revalorización que se requieren, al tiempo que se generan muchos impactos socioambientales por esta mala gestión. Cuando hablamos de desarrollo de ciudades, pues
hay un montón de materiales y de elementos que son vitales para que esto suceda. Les puse una tabla como la que vimos todos en la primaria o en la secundaria, ¿no? De elementos, nada más que en términos de disponibilidad. Y esto nos tiene que alarmar un poco porque hay elementos, hay metales, hay minerales que hoy día, además de que se están volviendo escasos, están siendo peleados cada vez por más industria, ¿no? Antes quizás la producción de materiales de la construcción utilizaban ciertos minerales, ahora esos minerales también son buscados por la generación de dispositivos y de sectores de producción de componentes electrónicos. Entonces, cada vez hay mayor competencia por estos materiales, cada vez hay mayor extracción, mayores costos económicos, sociales y ambientales por ir por ellos, y esto obviamente genera una alta volatilidad de los precios. Y eso en jaque a todas las industrias que dependen de esto. Cuando hablamos de volatilidad, por ejemplo, solo por poner un caso en el sector de la construcción, podemos ver un 10%, ¿no? Más o menos lo que se ha volatilizado los precios en los últimos 2 años. Pensaría uno que no es muy grande esto, que no es que no es un número tan alarmante. Cuando empezamos a desagregar materiales que son fundamentales para el desarrollo de infraestructura y de ciudades, nos damos cuenta que esta volatilidad es altísima en ciertos materiales porque tienen una dependencia de su disponibilidad o porque los procesos de producción y logísticos se están viendo comprometidos hoy día. Entonces, por ejemplo, el acero, estamos hablando de un 58%, en Colombia es un 66%, esta volatilidad que está poniendo también en jaque al sector de la construcción, de desarrollo de vivienda y demás. Cuando vemos en qué nos estamos gastando el dinero a nivel macro, pues nos damos cuenta que México, Colombia y gran parte de los países de la región, pues ese dinero que estamos generando nos estamos gastando en lo urgente y no en lo importante, ¿no? Entonces, en subsidiar un combustible fósil, que es una medida popular, pero que es una medida completamente ineficaz, ¿no? Porque no estamos contribuyendo al desarrollo sostenible y porque no estamos transformando para nada ninguno de los circuitos económicos hacia un modelo circular. Entonces también es una de las grandes preguntas que nos tenemos que poner y empezar a tomar decisiones en torno a ello. ¿Cuáles son los riesgos que menciona la economía? Bueno, los 10 riesgos más críticos para los próximos años, podemos ver que hay 5 de ellos que tienen que ver con el cambio climático, con la gestión de los recursos y con la crisis hídrica, ¿no? En la que nos estamos ya metiendo a nivel global y obviamente en contextos territoriales particulares que son más críticos. Hoy la economía mide más o menos 100 trillones de dólares, de los cuales el 40%, es decir, el 40% de la economía está estrechamente vinculada con la naturaleza. Entonces, si estos riesgos no son atendidos desde ya, si no planeamos un modelo de desarrollo mucho más sustentable, pues nos estamos aproximando a que esa gran economía de ese gran tamaño se va a ver perjudicada en una gran proporción porque no va a haber la disponibilidad de los recursos de los que depende. Cuando hablamos de ciudades circulares, bueno, ¿esto a qué se refiere? ¿Por qué tenemos que empezar a rediseñar el espacio donde habitamos? Bueno, lo primero es porque hoy entendemos las ciudades así, ¿no? Con un gran metabolismo, con muchos recursos yendo y viniendo, con 75% de la población latinoamericana viviendo en estos entornos urbanos, a diferencia de otras regiones que son más o menos el 60%, pero lo crítico es que en los próximos 15 años vamos a estar muy cerca de estar el 90% de las personas concentradas en estos entornos. La primera pregunta, ¿quién va a suplir los servicios a las ciudades? Dependen de operaciones que están fuera de las ciudades y toda la gente va a estar concentrada en él. Y hablo de agua, hablo de energía, gestión de residuos, agricultura, entre otros. Y esta es la otra cara de la moneda, ¿no? La ciudad, si bien somos millones de personas y sistemas que dan atención a todas estas multitudes, también la diversificación, ¿no? Los intereses particulares de las personas, las libertades que debemos poner en el centro y los procesos inclusivos a que todas las personas que hacen parte de este entorno encuentren en ella desde una oportunidad de trabajo hasta el disfrute al que podemos acceder cualquiera de nosotros. Personas con movilidad reducida, entre otras. El 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Que podemos pensar que se deben a cierta industria, en realidad se están dando en las dinámicas urbanas. Ahí es donde se quema el combustible, ahí es donde se producen bienes y servicios a través de todos estos procesos productivos. Ahí es en donde se están consumiendo el 75% de los recursos naturales. Agua, materias primas, energía, productos agrícolas, etc. Y el dato más alarmante que deberíamos de tener en la agenda
es que el 55% está en informalidad hoy día, ¿no? ¿Esto qué significa? Que ese 55% es invisible a todo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que nos antepone esta informalidad o qué es lo que implica? A la luz de esta economía de la dona, que a mí me encanta por el piso social que nos desafía, poner es que primero, estas personas que están en esta economía informal, pues mientras estén ahí, no tendrán acceso a salud o a un servicio de calidad, no están teniendo acceso a lo básico, comida, agua, etcétera. Obviamente, en energía ya es un lujo, ¿no? Conectividad en muchos casos ni siquiera se podría aspirar, donde hoy día nos estamos educando en muchos casos desde la virtualidad, después de una pandemia que era la única vía de educación. Entonces, hay estas brechas de acceso. Muchas de las personas que están en este segmento pues no tienen acceso a una vivienda, ¿no? Ni siquiera a un crédito, porque no están bancarizadas, porque no hacen parte de la economía formal. Ahí es donde se están dando también gran parte de estas desigualdades en términos de género. No quiere decir que son exclusivas, pero también ahí hay un gran centro que deberíamos atender hoy día, cambiando las condiciones de las personas que están hoy en esta economía informal. Obviamente la equidad social, ¿no? La falta de acceso, la falta de oportunidades. Esto, pues lo estamos viendo en términos de violencia, lo estamos viendo en términos de extorsión. Una persona que vive fuera de un sistema bancario, que no tiene acceso a que un banco le preste porque no existe en el sistema, pues esta persona tiene que recurrir a servicios, ¿no? Servicios ilegales o a estos modelos de extorsión que están creciendo como la espuma, sobre todo en ciudades como Ciudad de México. Y finalmente, pues si no hay estas oportunidades de acceso a la educación, mucho menos va a haber oportunidades de acceso a una mejor condición de vida y a un mejor ingreso. Por tanto, la gente se está yendo del país o se está yendo hacia otros sitios en busca de una mejor oportunidad. Entonces, entendiendo que en este futuro cercano del 90% concentrados en ciudades y entendiendo que hace unas semanas alcanzamos los 8 billones de habitantes, que este billón se alcanzó en 11 años, es decir, que el próximo billón se alcanzará en 10 o 12 años, pues a ver, creo que la reflexión es muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para satisfacer todas estas necesidades para poder generar esta equidad o este equilibrio en las condiciones, redistribuir mejor la economía, considerando que además seremos más personas en muy poco tiempo, ¿no? Y que ni la infraestructura está preparada hoy día para recibir a otros millones de habitantes. ¿Hacia dónde vamos en términos de construcción de ciudades resilientes? Bueno, pues sabemos que la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de la energía, la otra mitad de todo el sistema de producción y el consumo de bienes y servicios. La gran reflexión aquí es entender que ahí hay un potencial enorme de generación de empleo. En Latinoamérica se habla de 6 millones. Hace un año nos preguntábamos cómo vamos a generar o recuperar empleos de la pandemia. Creo que en la economía circular hay un gran potencial. Se habla de ahorro en extracción de materiales, ¿no? Con números bastante importantes y cortar la dependencia de estos insumos volátiles y también la reducción de impactos a través de mitigar el consumo de energía y de eficientar los procesos al evitar tener que reprocesar materias vírgenes cuando ya tenemos materiales y componentes disponibles en algún lado. La economía circular a veces la estamos visualizando como residuos y hablo a escala general, hablo de foros, hablo de dónde se están construyendo las políticas públicas en los países de la región, donde nos focalizamos en qué vamos a hacer con esos residuos, cuando deberíamos empezar a pensar en cómo vamos a suplir el abastecimiento de las materias primas desde fuentes no extractivas, cómo vamos a descarbonizar nuestro sistema energético, cómo vamos a rediseñar o a ecodiseñar cada producto y cada empaque, incluso la vivienda donde estamos, con una lógica mucho más circular y mucho más sustentable. Cómo estamos rediseñando y reconfigurando los sistemas logísticos, las cadenas de suministro, no solo por un tema geopolítico como el que estamos atravesando o por una pandemia, sino por un cambio climático que antepondrá desafíos en términos de tránsito y de intercambio comercial global. Estamos hablando de una sociedad que se tiene que empezar a insertar en un nuevo estilo de vida, en una nueva condición de consumo, donde las tecnologías, los modelos de negocio y las empresas oferten diferentes soluciones de bienes y servicios para estas personas que tienen ahora una nueva forma de consumir o una nueva forma de utilización de todos estos bienes. Estamos ante el despliegue de tecnologías limpias, que se ven sustentables, que parecen ser la gran solución en algunos temas, pero no tenemos la infraestructura. Entonces, si hoy quisiéramos todos comprar un automóvil eléctrico, probablemente no vamos a tener dónde cargarlo si no estamos en casa, ¿no?
si estamos en la calle. Entonces también tenemos que empezar a pensar en los sistemas completos para suplir las necesidades y la adopción de estas tecnologías. ¿Qué va a pasar con estas tecnologías una vez que salgan de uso? ¿Qué va a pasar en 20 años cuando tengamos un montón de paneles solares que ya cumplieron su vida útil? Perdón, Mauricio, solamente avisarte que te quedan 3 minutitos. Perfecto. ¿Y cómo empezamos a generar estos modelos de retorno donde las personas cambien su modelo de consumo con tecnologías, con revalorización, ¿no? Que la persona no solo haga algo por conciencia, sino también porque se está beneficiando directamente en el circuito económico. La investigación y la innovación es fundamental. Tenemos que involucrar a las academias, tenemos que involucrar a los centros de investigación, porque las empresas hoy necesitan soluciones tecnológicas. Y finalmente, ¿cómo vamos a regenerar todos estos productos y servicios, estos insumos, estos recursos naturales de los que dependemos y la siguiente generación seguirá dependiendo? Entonces, acá me voy a ir rapidísimo, solo para entender que necesitamos implementar 10 Rs, ¿no? En muchos segmentos: materiales sostenibles, eficiencia en el uso de recursos, reducción del espacio ocioso, construcción de productos y de servicios que sean mucho más durables, soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura para la electromovilidad y la tecnología, un estilo de vida sostenible y obviamente el aprovechamiento de estas materias secundarias y subproductos acompañados de la tecnología y la digitalización. Entonces, empezar a ver las ciudades como el crecimiento poblacional, pero también la data está involucrada en ello, una apuesta óptica de la economía de la dona, con un techo ambiental, pero también con un piso social, ¿no? Donde empecemos a ver la naturaleza no como un acopio o como un stock de materiales, sino como un proceso regenerativo donde las personas y donde todos tengamos acceso a todos estos productos y servicios. Aquí quiero hacer un especial énfasis antes de que se me acaben los últimos minuto y medio, y es que la economía social, cuando hablamos de generación de empleo, creo que podríamos empezar a hablar de formalización. Hoy hay miles de personas que trabajan en la informalidad, que con un poco de tecnificación, con normatividad, con sistemas de calidad, podemos llevarlos a que se vuelvan proveedores de las grandes industrias, comunidades de negocio, así sean microempresarios, ¿no? Y cómo volvemos no solo formales, sino empezamos a asegurar la calidad de los materiales que se puedan estar aprovechando. Hoy no tenemos mapeados los flujos, no sabemos dónde están los materiales y no sabemos estos circuitos cómo tienen que incidir, por tanto necesitamos implementar sistemas de datos. Y desde la parte de planificación, bueno, es necesario empezar a repensar nuestros espacios urbanos como espacios de calidad de vida, ¿no? Por ende, empezar a diseñar desde la infraestructura hasta la localización y los usos de suelo que nos permitan tener esta incorporación. Finalmente, ¿cómo podemos incorporar este mundo de soluciones que están emergiendo, emprendimientos, innovación, tecnologías específicas, a una escala mayor, ¿no? ¿Cuáles son las regulaciones que nos permite adoptar esto? ¿Cuáles son las estrategias de ciudad o las políticas públicas que nos van a facilitar hacer esta implementación en nivel macro? Y por último, cómo estos sistemas se empiezan a ver como bajo un enfoque sistémico, es decir, no solo el sistema funcionando con nuevas tecnologías, sino todas estas articuladas en la transformación del estilo de vida, del patrón de consumo y en una lógica que alimente la data para poder tomar decisiones tiempo a tiempo a escala de ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Un montón de información. Anoté algunas cositas para las conclusiones, pero sin duda me quedo muy corta. Pero bueno, nos vas a compartir la presentación, ¿verdad? En algún momento. Claro que sí. Claro que Bueno, sí. ahora le voy a dar la palabra a Andrea Sino. Les voy a contar un poco de ella. Ella es ingeniera forestal por la Universidad Nacional Agraria La Molina y realizó intercambios estudiantiles en cursos de ingeniería y gestión ambiental y gestión ambiental empresarial. Durante más de 5 años, Andrea formó parte de la Fundación Chile, en donde se desempeñó como profesional de proyectos y como jefe de proyectos en el Centro de Producción y Consumo Sustentable. Y desde 2020 es gerente de alianzas internacionales de GRAP, la organización inglesa que seguramente muchos de ustedes conocen, desde donde se dedica al diseño y coordinación de iniciativas y alianzas de economía circular a nivel internacional. Te doy la palabra, Andrea, y te aviso cuando te queden 5 minutos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ninel, por la invitación. Voy a compartir pantalla y esperar que esto funcione bien. ¿Estamos viendo la pantalla todos, sí? Sí. La de presentación, ¿cierto? Sí. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Hoy día
les quiero contar un poco de nuestra experiencia a nivel internacional y cuáles son los principales desafíos y oportunidades que estamos viendo para habilitar la implementación de estas soluciones circulares y estos nuevos modelos de negocio, y un poco cuál es nuestra estrategia para ir enfrentándolo. Entonces, primero contarles un poco de WRAP. WRAP es una ONG ambiental que, si bien está basada en el Reino Unido, trabajamos a nivel internacional. Hoy día tenemos proyectos en más de 40 países y nuestro foco es la economía circular. Principalmente trabajamos en 3 sectores, que son los alimentos, los plásticos y los textiles, y la forma de trabajo, nosotros trabajamos por un lado con gobiernos, con empresas, con ONGs y ciudadanos, de manera individual, pero el fuerte de nosotros son estas plataformas colaborativas donde traemos a todos estos distintos actores a juntos alinear nuestros objetivos y nuestros esfuerzos hacia metas comunes, ¿no es cierto?, que van más allá de la de cada uno de estos actores. Y estas metas obviamente están vinculadas a la economía circular. Trabajamos por un lado, tenemos mucha expertise en el área técnica, ¿no es cierto?, desde el diseño de productos hasta temas de infraestructura, de reciclabilidad, de mercados, de material reciclado, etcétera. Pero también tenemos un área grande de cambio de comportamiento, de behavior change, que nos parece importante porque son justamente estos 3, ¿no es cierto?, estos 3 ejes, el eje político, el eje del desarrollo de empresas y el eje ciudadano, que necesitamos integrar para realizar transformaciones en los mercados. Bueno, y solo para mostrarles un poco nuestro trabajo internacional, nosotros sí estamos trabajando hoy en alianza con organizaciones en México. En temas de alimentos, esto es un poco la red global que tenemos para los pactos de la comida, que tiene que ver con cómo de manera sistémica reducimos la pérdida y desperdicio de alimentos, y en México estamos trabajando, bueno, también con WWF y BAMEX en el Pacto por la Comida y otras iniciativas. El modelo es similar, pero obviamente tiene particularidades de cada contexto nacional en estos otros países. Y en temas de plásticos también estamos trabajando en alianza con México. Acá trabajamos con 2 modelos que pueden haber escuchado antes, y si no, hoy día no hay mucho tiempo para eso, pero les podemos contar en otro momento, que son los pactos de los plásticos, que hoy ya tenemos 14 pactos de los plásticos alrededor del mundo, y con el Foro Económico Mundial en los Global Plastic Action Partnerships. Y bueno, y ahí en Ciudad de México están ambos modelos, el Pacto de los Plásticos en Exploración y el Global Plastic Action Partnerships con el Foro Económico Mundial ya en desarrollo. Entonces eso un poco para que de contexto de quiénes somos y cuál es la relación con México y con hoy día. ¿Por qué nosotros nos enfocamos en la economía circular? No voy a entrar mucho en detalle de por qué la economía circular. La presentación anterior fue bastante detallada en por qué tenemos que implementar estos nuevos modelos y cuál es el beneficio de esos modelos. Solo mencionar que en medio de todas las conversaciones respecto al cambio climático a nivel global, que muchas veces, sobre todo en conferencias como la COP, están enfocadas en temas energéticos, vale la pena rescatar que el 45%, también estaba mencionado en la presentación anterior, de las emisiones globales solo se pueden abordar cambiando la forma en que fabricamos y consumimos estos productos y alimentos. Entonces, no basta con abordar el tema energético para llegar a este net zero que estamos buscando a nivel internacional, y eso sin mencionar los otros impactos que tiene que ver con este sistema de producción y consumo, que tienen que ver con la pérdida de biodiversidad, la generación de residuos, etc. Y bueno, y por supuesto hay muchas oportunidades vinculadas, de nuevo no las voy a repetir, pero en temas de generación de empleos, de estilos de vida más sustentables y de crecimiento verde, como mencionó la presentación anterior. Entonces aquí lo que les quiero contar, más que el modelo de economía circular en sí que ya se ha hablado, es cuál es nuestra teoría de cambio para abordar esta economía circular. Entonces nosotros para los distintos sectores y materiales lo vemos en estos 4 ejes. El primero tiene que ver con reducir este uso de materiales cuando son innecesarios o cuando son problemáticos,
y optar por un diseño circular, ¿no es cierto? Pensando siempre desde el diseño de cualquier producto o servicio cómo se va a usar y cómo va a terminar este producto para volverlo a insertar en la cadena. Ese es el primer eje. El segundo eje tiene que ver con que, bueno, una parte es el diseño de los productos, pero una vez que ya está en manos del consumidor, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con ese producto? Va a depender de muchas otras variables, partiendo por la infraestructura y las alternativas que se le da a ese consumidor o ciudadano de qué puede hacer con ese producto después de que ha cumplido su vida útil, ¿no? El uso. Y entonces ahí es importante trabajar en el incremento de estos modelos de reuso, pero cuando no tenemos el modelo de reuso en los sistemas de recolección y reciclaje, que existan esos mecanismos y esa infraestructura para poder darle la capacidad de realizarlo. El tercer eje tiene que ver con que este ciudadano y consumidor tenga el interés y la motivación para poder realizar estas conductas que nosotros le estamos pidiendo, y como les comentaba, tenemos un área grande de cambio de comportamiento porque consideramos que es base para tener estas transformaciones más sistémicas. Entonces la sensibilización y este cambio de comportamiento ciudadano para que efectivamente realice estos comportamientos que estamos pidiendo de ellos para cerrar este círculo. Y el cuarto, también muy importante, es incrementar la demanda para ese material reciclado. Porque si nosotros no tenemos un valor en el mercado para ese material que queremos reciclar, entonces el sistema de recolección y reciclaje no se va a justificar y no se va a realizar. Ningún reciclador, por más incluso que tenga el material ahí, va a reciclar el material si nadie se lo va a comprar, ¿cierto? Entonces tenemos que trabajar. Hoy día no existen necesariamente los mercados para todos estos materiales, los mercados para incorporar nuevamente ese material reciclado en nuevos productos, etc. Y hay dos desafíos. Uno, la incorporación en sí, pero también que esa incorporación sea un alto nivel de mayor valor para que justifique estos mercados, y no irnos a lo que llamamos el downgrade a productos de menor valor, ¿no es cierto? Donde solo lo ponemos ahí como para que no quede como residuo, pero no tiene un valor económico en esos productos. Entonces, esos son como los 4 ejes que trabajamos en los distintos ámbitos. Y en base a esos ejes sí vemos nuevas soluciones y modelos de negocio que están apareciendo a nivel global. Estos son algunas de ellas. Por ejemplo, y lo he clasificado en estos 3 ámbitos porque es más fácil de ilustrar básicamente, pero en temas de reducir, ¿cierto? Hablábamos de reducir el uso de materiales para empezar, analizar qué es lo que se necesita y qué es lo que no se necesita. Quizás me voy a enfocar un poco más en plásticos, que es donde yo trabajo más, para darles ejemplos más concretos, pero bueno, ahí, por supuesto, hay muchos materiales que no, por ejemplo, protegen el producto, no tienen ninguna utilidad funcional con el producto y no son necesarios y podemos irlos eliminando de partida, pero también para aquellos materiales que son problemáticos, buscar sí fomentar alternativas a esos materiales, siempre haciendo el análisis de que el cambio no va a generar un mayor impacto, porque muchas veces, a veces vemos la parte negativa de los materiales, sobre todo con el plástico, ¿cierto? Y decimos, bueno, no al plástico, eliminemos, pero la solución alternativa puede tener incluso un mayor impacto. Entonces hay que hacer ese análisis sistémico, y bueno, y acá han aparecido varias soluciones. Por ejemplo, la última que ganó el Earthshot Prize de Notpla, que es un flexible, que sabemos que los flexibles son un problema grande, a base de algas, ¿no es cierto?, que uno puede ingerir, y ese producto lo estamos también desarrollando a través de uno de los pactos en Chile. Obviamente reducir también desde el ámbito de alimentos, reducir el uso de recursos, todo lo que es la agricultura vertical y toda la oferta hoy día de tecnologías, como se hablaba antes, nos da ese potencial de optimizar esos procesos para reducir ese uso de recursos. En reusar, y entiendo que este webinar está en el marco también de este proyecto de reuso. Estamos viendo muchos modelos de negocio de reuso salir, no solamente en términos de envases y embalajes, también en términos de textiles, e incluso en términos de alimentos, de cómo podemos reusar algo que de otra manera consideraríamos un residuo. Obviamente todos estos sistemas de refill y recarga,
también mucho con las prohibiciones que están apareciendo más a nivel internacional, no solo en México, pero sobre todo de materiales descartables de delivery, de entrega de alimentos, están apareciendo nuevos modelos ahí. Entonces, al dar estas señales de mercado, están apareciendo nuevas innovaciones que lamentablemente sí tengo que decir que muchas de estas todavía están en etapa de piloto y nos falta, y ahí vamos a hablar un poco de esos elementos, esos factores que habilitan la escalabilidad de estos modelos, ¿no es cierto? Porque se puede diseñar muy bonito, puede funcionar a cierta escala, pero para que sea la nueva norma, hay muchos desafíos que todavía tenemos que enfrentar. Y obviamente en reciclar también estamos viendo en todos los ámbitos que ya muchos productos incorporan este material reciclado, unos más que otros. En alimentos también, ¿no es cierto?, que cerramos el círculo, usamos los residuos de un proceso para la producción de otro, y en textiles también es un tema que está creciendo en prioridad. Entonces, sí estamos viendo estas soluciones salir, pero falta para nosotros un elemento de escalabilidad y bueno, y ahí nos preguntamos qué se requiere para realizar esa transformación a la escala que necesitamos que se realice. Y esto es un poco el modelo de intervención que nosotros tenemos. Si hay un mensaje que les quiero dejar hoy día, es la importancia de actuar de manera colaborativa y alineada con los distintos actores del sistema. No basta que esta solución se implemente entre el desarrollador, el innovador y la empresa que le va a comprar el servicio o producto. Involucra mucho más el sistema, el resto de actores del sistema. Entonces, por ejemplo, tomando este ejemplo de refill o de reuso en productos de consumo masivo, sí el desarrollador de la solución tiene que convencer a la empresa de que implemente eso en sus productos, de que cambie la forma de entrega de sus productos por este modelo de reuso, es una parte. Tiene que desarrollar innovaciones en la cadena logística, tiene que trabajar con todo eso. Por otra parte, tiene que buscar financistas que estén dispuestos a apoyarlos, a reducir ese riesgo, ¿no es cierto?, de este cambio de modelo de entrega. Pero también no solamente es toda esta acción y esta conexión privada, sino que también es importante trabajar de manera alineada, bueno, con el ciudadano. Nosotros en modelos de Reduce y Refill tenemos muchas intervenciones de cambio de comportamiento ciudadano, porque es un cambio de hábitos muy grande que ellos tienen que hacer para adoptar estos modelos, y para eso hay que trabajar en conjunto, ir entendiendo, ir probando y entendiendo qué cosas funcionan bien, qué cosas tenemos que seguir desarrollando para que escale ese uso y esa apertura a los modelos de reuso. Y también mucho con, obviamente, los gobiernos y legisladores, porque hay un rol muy importante aquí de que tienen que generar estas políticas y regulaciones que, uno, incentiven y dos, habiliten. En muchos países todavía hay modelos de refill y reuso que estamos viendo que no se pueden implementar simplemente por un tema sanitario, de que hay restricciones para la implementación de esto. Entonces los retailers, las tiendas no se van a animar a probar con esto porque hay mucho riesgo para ellos, ¿cierto? Entonces no basta con verlo entre un actor, y ni siquiera entre un actor y su cliente. Tienen que, para hacer para catalizar este momento de transformación, de pasar de un modelo de disposición de un solo uso a un modelo de reuso, se tiene que ver todo el sistema, y todo el sistema tiene que actuar de manera alineada y conjunta. Si uno está remando para un lado y otros para el otro, no va a escalar este tipo de acciones. Entonces, trabajo colaborativo y alineado que ayuda a identificar e implementar estas soluciones sistémicas. Y dentro de eso vemos 4 factores, yo diría prioritarios, que son factores habilitantes o que obstruyen, dependiendo cómo lo veamos, la escalabilidad de este tipo de modelos. El primero es las políticas y regulaciones, las innovaciones técnicas y tecnológicas, el cambio de comportamiento y el financiamiento. Y espero alcanzar a ver todo, pero me vas contando cuando tenga poco tiempo, Ninel, para ver qué tanto me apuro ahí. En políticas y regulaciones... 5, justo a tiempo. ¿Cuánto me quedan? 5 minutos. Uy, ya, voy a ir muy rápido, pero igual les comparto la presentación y tiene un montón de palabras ahí, así que lo pueden tener después, pero en el fondo
acá puse desafíos y oportunidades porque depende en qué país y cómo lo vean. Es importante mucho trabajar con los incentivos económicos para las empresas. Voy a rescatar algunas cosas de estas láminas que considero más importantes. La responsabilidad extendida al productor. Eso es algo que vemos que genera un impacto y un cambio cuando implementado de manera correcta, muy grande en los distintos mercados de los países que hemos visto. Y genera una obligación más concreta para que las empresas luego inviertan en estas cadenas de recolección y también inviertan en nuevas, obviamente, nuevos diseños, líneas de producción, para que obviamente luego les pese menos la responsabilidad que tienen legalmente en este sistema. Obviamente, bueno, impuestos y incentivos fiscales son súper claros, y los subsidios y productos financieros que apoyen esta investigación y desarrollo, ¿no? Estándares de diseño y de etiquetado. Tener un estándar nacional de qué buscamos, qué buscamos en términos de diseño y cómo comunicamos esto a los consumidores para que ellos entiendan qué es lo que se debe hacer después con ese producto. También vemos que tiene un impacto, o ha tenido un impacto muy grande en los países en que trabajamos. El diseño del material que ponemos en el mercado va a influir mucho si ese mercado de reciclaje existe o no, porque si no hay una buena calidad de material para reciclar, entonces no va a avanzar esa circularidad y no a la escala que nosotros buscamos. Bueno, regulaciones obviamente que incentiven un mínimo de contenido de material reciclado, ¿no es cierto? Hay que movilizar a las empresas para que ellos vayan tomando estas acciones, eliminar las restricciones a los modelos de reuso que comentábamos antes, y también no solamente a las empresas, pero también generar esos incentivos al ciudadano más directos para que hagan ese cambio de comportamientos que es tan costoso. En términos de innovaciones técnicas y tecnológicas, bueno, algunos de los desafíos principales que vemos son estos desafíos técnicos de incorporación de material reciclado y también de desarrollo de estos mercados de alto valor para el material reciclado que hablábamos antes, las nuevas y mejores cadenas logísticas para modelos de reuso, por ejemplo, y este desarrollo de nuevos materiales que sean circulares o renovables y que efectivamente tengan un menor impacto que los que queremos eliminar. Y ahí vemos muchas oportunidades en términos de, obviamente, los avances de tecnología, pero también ha habido mucho ya avance en términos de evaluación de impacto de estas soluciones, innovaciones, muchos aprendizajes y experiencias que las empresas empiezan a intercambiar entre sí y motivan a otros a ir incursionando en estos nuevos modelos. Entonces vemos esas oportunidades de intercambio que han sido claves en ir escalando estos sistemas. En términos de cambio de comportamiento, son por los dos lados. Tenemos que cambiar el comportamiento de las empresas para que los tomadores de decisiones estén dispuestos a realizar estos cambios y tomar estos riesgos, a repensar cosas como el marketing y las alianzas y los contratos actuales que tienen. Y lo que vemos acá, que son oportunidades que tenemos que capitalizar, son estas metas corporativas y compromisos con iniciativas nacionales e internacionales, que cada vez hay más, metas concretas y específicas y numéricas con una fecha donde las empresas tienen que avanzar hacia estas soluciones. Vemos que obviamente los consumidores empiezan a demandar más y hay una propuesta de valor diferenciada para aquellos que optan por estos modelos, y también lo que hablábamos antes de la visibilidad, el intercambio de experiencias, ver a sus pares que avanzan en esto, entonces los motivan también a ir tomando esos riesgos. Y en términos de ciudadanos, hay que reconocer que cambiar estos hábitos es un proceso largo y muy complejo, y todavía faltan muchos incentivos y mejora de experiencias de usuario de estos nuevos modelos para generar ese cambio, ¿no? Y las oportunidades que sí vemos es que sí hay una mayor sensibilización y educación, y que cada vez hay más alternativas para habilitar estos comportamientos circulares. Y finalmente, en términos de financiamiento, se requiere mucho financiamiento para hacer ese cambio. No hay que tratar de ocultar eso, sino hay que tratar de visibilizarlo más bien. Se tiene que invertir en los pilotos, pero después para escalar hay que hacer cambios de líneas de producción, de sistemas de logística, y son cambios muy costosos. Nosotros siempre tratamos de visibilizar eso a las empresas, no decirles que esto va a ser fácil, sino que sí requiere una inversión y un compromiso a este nivel, y obviamente mucho en nueva infraestructura. Pero lo que vemos es que cada vez hay más diversidad de potenciales financistas, hay más tipos de organizaciones, incluso bancos, que empiezan a desarrollar estos productos financieros enfocados en economía circular y facilita este acceso a financiamiento. Vemos que también la data disponible sobre los mercados
y las experiencias disponibles de lo que ha sido exitoso y lo que no, nos ayudan mucho también a buscar este financiamiento. Nosotros trabajamos mucho en eso con financistas, en habilitar ese financiamiento en proyectos en los países en que trabajamos. Y bueno, hay más claridad sobre estos beneficios y potenciales impactos. Está todo más cuantificado y eso habilita ese acceso a financiamiento. Entonces, última slide, Ninel, solamente reforzar de nuevo el mismo mensaje, que para que esto funcione, lo más importante es tener un esfuerzo colaborativo y alineado de todos los actores en la cadena de valor. Uno no puede trabajar de manera aislada en proponer estas soluciones. Se tiene que entender los distintos puntos de vista, y cada uno tiene un rol también en la implementación de estas soluciones que deben tener este punto de vista más sistémico, ¿cierto? Y bueno, y me imagino que ya estoy en el tiempo, así que con eso los dejo. Y espero poder conversar más luego con ustedes y poder profundizar un poco más. Muchas gracias, Andrea. Entiendo que nos han llegado algunas preguntas para los panelistas, pero dado que los panelistas, tanto Andrea como Mauricio, nos van a acompañar, los presentadores, perdón, nos van a acompañar en la mesa de discusión que tenemos a continuación, vamos a guardar esas preguntas y al final de la mesa de discusión vamos a tener un espacio más amplio para atender las preguntas y respuestas, incluyendo las presentaciones y la mesa de discusión. Entonces, voy a pasar a la sección de la mesa de discusión. Vamos a tener, entiendo que tenemos otros 40 minutos para esta mesa de discusión. Y voy a presentar a los participantes de esta mesa. Tenemos en primer lugar a Claudia Hernández. Ella es directora general de coordinación de políticas y cultura ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. También tenemos a Fairuz Lautfi. Corrígeme si pronuncio mal tu apellido, Fairuz, o Lautfi, puede ser. Bueno, ahorita me cuentas. Gerente de Economía Circular y Eficiencia Energética del Instituto de Recursos Mundiales, o WRI. Y nuevamente a Mauricio y a Andrea, que hoy les tocó trabajar doble en este webinar. Entonces, bueno, bienvenidos sean a esta sección o esta mesa de discusión. Tenemos algunas preguntas preparadas para ustedes. La dinámica va a ser, vamos a hacer primero esta ronda de preguntas dirigidas a cada uno de ustedes. Les vamos a dar unos minutos para contestarlas. Pero después quisiéramos como hacer una ronda de reacciones a los comentarios de los demás, a cosas que quedaron pendientes o cosas que les gustaría enfatizar, y después ya vamos al espacio de preguntas del público, que creo que siempre es de lo más valioso, ¿no? Entonces queremos garantizar que tengamos suficiente espacio para contestar sus dudas. Todavía tenemos 71 participantes en el webinar, así que tenemos buena audiencia. Y voy a empezar con la primera pregunta que estaría dirigida para Andrea y Mauricio, nuevamente, pensando en ir de lo global a lo particular, ¿no? O de lo internacional a lo particular, a lo más local, que este webinar está principalmente enfocado en la Ciudad de México, pero quisiéramos enfatizar algunos mensajes desde el aspecto internacional, y les quiero preguntar a los dos, ¿cuáles han sido las tendencias internacionales, las principales que ustedes ven en la transición hacia la economía circular, pero en particular, qué esquemas o qué soluciones pueden servir de inspiración para aplicarlos en el caso de México, que todos sabemos pues que no somos Europa, no somos Estados Unidos, no somos Canadá, tenemos muchas cosas particulares, o sea, somos una economía con muchas particularidades. Entonces, pensando en México particularmente como país y particularmente en la Ciudad de México, los retos que enfrenta la Ciudad de México. Entonces, ahora voy a empezar con Andrea, para ser justos con todos lados, con todas y todos, y después con Mauricio. Gracias, Ninel. Yo veo principalmente dos puntos a rescatar aquí. El primero que veo de tendencia internacional, y también algo lo he visto a nivel local, son que se empiezan a desarrollar estas metas y compromisos concretos hacia la economía circular, porque venimos hablando mucho de economía circular hace muchos años conceptualmente, qué es, cuáles son los beneficios, pero queda todo muy en el aire. Entonces, cuando una empresa o un grupo de empresas se ponen estas metas con número, con año, concretas de qué es lo que, a dónde apuntamos,
yo puedo adaptar mis estrategias internas hacia esas metas, ¿cierto? Y además lo más importante de esto es que da señales al mercado para el desarrollo de innovaciones y soluciones, en donde yo soy un innovador, me interesa meterme en este ámbito, en dónde me enfoco, cuáles son las prioridades y quiénes van a ser mis potenciales clientes, al dar esas metas concretas, por ejemplo, de cuáles son los cambios que voy a hacer en mis materialidades o etcétera, se empiezan a enfocar estas innovaciones y soluciones, y además también da una señal de mercado para la inversión. Por ejemplo, si yo tengo una meta de cuánto material reciclado yo voy a incorporar en mis productos a tal fecha, eso es un número concreto de compra que yo voy a hacer a los recicladores, ¿cierto?, de material, y ellos al ver esas proyecciones también pueden definir, acá hay una oportunidad de mercado, acá voy a invertir, y los financistas pueden apoyar eso. Entonces esas metas y compromisos creo que es la primera tendencia muy, muy importante que ya lo estamos logrando llevar a un nivel concreto, numérico, ¿cierto? Y lo segundo, de nuevo voy a hacer un disco rayado, pero estas plataformas colaborativas público-privadas, multiactores, ¿no es cierto?, donde juntos y que involucren a toda la cadena de valor del sistema que queremos abordar, para juntos ir identificando cuáles son esos cuellos de botella, esos desafíos sistémicos que tenemos que abordar y buscar soluciones colaborativas alineadas hacia allá. Y yo creo que en México eso es un camino que va a ser muy importante, en ir generando esas conversaciones y esas conexiones, esos espacios de confianza entre el sector público, las ONGs, las empresas, todos los actores que tienen una voz relevante para generar esas transformaciones. Entonces, por mi lado, esas dos cosas creo que son oportunidades importantes para capitalizar. Gracias, Andrea. Mauricio, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ninel. Bueno, yo tengo varios puntos. Con base en la experiencia de lo que hemos desarrollado con países a nivel política pública, tendría 4 temas. El primero, por ejemplo, de Costa Rica, habría que aprender en todo este proceso de armonización de estrategias y de instrumentos de política pública que ahora van bajo una sombrilla llamada economía circular, donde hay una estrategia de bioeconomía, hay un plan nacional de descarbonización, hay políticas públicas o planes que tienen que ver con innovación y desarrollo. Entonces, como todos estos instrumentos que son macro y que son apuesta a país, se empiezan a articular bajo una lógica de economía circular, bajo los principios de la economía circular. Primer camino, porque deberíamos aprender de eso, y aunque veamos a Costa Rica como un país pequeño, pues creo que en México cabrían muchas Costa Ricas si lo pensamos en términos de regiones y de capacidades productivas. Lo que estamos aprendiendo de este proceso de construcción en Ecuador es cómo ir construyendo esta gobernanza sistémica. Es decir, por un lado puedes tener desde la regulación una ordenanza de crear un sistema o un comité interinstitucional de economía circular, donde están los ministerios y sus oficinas técnicas tomando decisiones juntos, ¿no?, articulándose, cambio climático, producción, ganadería, etcétera, y creando en paralelo un foro permanente donde esta gobernanza es de los implementadores, es decir, academia, empresas, cámaras industriales, consultores, ¿no?, gente experta, emprendedores y sociedad civil. Entonces, toda esta parte que está fuera del gobierno empieza a generar su propia agenda de economía circular y permite, por un lado, establecer la agenda de la institucionalidad, es decir, dictarle un poco cuáles son las necesidades de generar condiciones y de generar instrumentos de política pública que faciliten lo que la implementación requiere. Y por el otro lado, entregar data y entregar esta eficiencia en la regulación, ¿no? Porque al final el implementador es el que tiene que cumplir con una serie de requerimientos, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos crear desde esta mirada de gobernanza con estos dos polos, ¿no? Entidades públicas y implementadores, que además trascienda las administraciones públicas y que cuando esta administración cambie no bloquee o no pierda todo el trabajo que se venía gestionando. Entonces vamos blindando este proceso. El tercer punto, destaco mucho la experiencia de Colombia, de la estrategia nacional, porque cuando arranca la estrategia nacional se crean 16 mesas territoriales, ¿no? Y estas mesas territoriales responden a las necesidades de las regiones, si hay una vocación productiva agrícola o si es más de tecnología, del textil, etcétera. En los primeros 3 años pasaron de 16 mesas a 26 mesas. Entonces, la replicabilidad que tienen estos trabajos de territorio
liderados por los ministerios, creo que tiene mucho valor y deberíamos tomar este aprendizaje para poder crear estas economías circulares locales y donde hay sectores que van más allá de una región que puedan empezar a articular estrategias más grandes. Hoy hay una ley en Ciudad de México, pero que esa ley pues será operada por algunas empresas que están más allá de la Ciudad de México. Entonces, en Ciudad de México operarán de una manera y fuera de Ciudad de México operarán de otra. Entonces, ¿cómo volvemos esto más allá de un territorio y lo vamos armonizando a nivel regional? Y el último punto, necesitamos crear mercado de materiales. Y me quiero ir al caso PET. ¿Por qué el PET hoy es valorizable? Porque hay un mercado. ¿Por qué la gente se pelea por el PET? Porque hay un mercado. Entonces, mientras no generemos un mercado a un montón de materiales que están terminando en un vertedero, pues difícilmente vamos a generar un negocio de ahí. ¿Quién recicla hoy? ¿No? ¿Y cómo lo están generando en términos de negocio? Si tú hablas con un reciclador de base, probablemente vive con menos de $10 al día, ¿no? Porque no le pagan más de eso y le pagan solo por ciertos materiales y los otros no se los va a llevar porque no le interesan. Entonces, mientras no creemos estas condiciones de mercado, que parte de ellas tiene que ver con la regulación, porque por un lado es el mercado de valorización, pero por el otro, la norma que te obligue a implementar 30% de material recuperado de X características. Y la homologación de que en lugar de que tengas 500 tipos de plásticos, tengas 30, y que con esos 30 se vuelva más viable la recuperación y la reinserción de ese material dentro de otra cadena productiva. Y dije plástico por decir cualquiera, ¿eh? Entonces creo que tenemos que crear estas condiciones de mercado para poderle dar revalorización real a estos materiales en una lógica industrial. Y finalmente, este equilibrio entre sectores, o sea, si estamos hablando de economía circular, tenemos que hablar de gobernanza, tenemos que hablar de implementación sectorial, es decir, cadenas de valor que van más allá de un territorio, pero también estas mesas territoriales donde están tomando decisiones quienes hacen parte de esta economía local, ¿no? Desde el emprendedor, la persona que se capacita para tener empleo dentro de esa economía, la institución pública o educativa que genera esas condiciones de manera local. La economía social y solidaria creo que tiene una gran oportunidad. Dejar de ver a las cooperativas como grupos de artesanos o de recicladores de base y empezarlos a ver como potenciales empresas de servicios o de remanufactura, de reparación y de recondicionamiento de productos. Entonces, creo que esos serían 4 aprendizajes que podríamos tomar de la experiencia de los países cercanos. ¿Por qué me enfoco en ellos? Porque hay muchas cosas relevantes de Europa, pero el contexto es completamente distinto como para implementarlo dentro de nuestra realidad latinoamericana. Muchísimas gracias, Mauricio. Creo que apuntaste a temas, a cosas muy concretas, ¿no? Que en la práctica y sobre todo que tenemos la oportunidad de aprender de experiencias que ya se implementaron en otros lugares, como mencionas. Y en este afán de la colaboración y de la urgencia y la emergencia de este tema, pues creo que sería un error no mirar hacia esas experiencias, ¿no? Entonces voy a pasar a la segunda pregunta, esta vez dirigida a Claudia. Claudia, seguro tú oyes todas estas ideas y dices, pues qué padres, ¿no? Pero en la realidad, o sea, la realidad de las ciudades es muy compleja, o sea, vivimos en una de las megalópolis más grandes del mundo, con muchísimos retos económicos, ambientales y sociales, y a pesar de que la economía circular, conceptualmente hablando, puede apuntar a mejorar todos estos retos, pues es un gran desafío la implementación, ¿no? Y en ese sentido nos gustaría conocer tu experiencia de primera mano sobre cómo le ha hecho el gobierno de la Ciudad de México para impulsar la economía circular, qué retos han visto, qué lecciones, qué oportunidades han aprovechado y sobre todo como tu experiencia humana y de profesional de enfrentarte a la implementación, ¿no? Que creo que es de lo más valioso, de las experiencias más valiosas en webinars como este. Adelante, Claudia. Gracias, Ninel. Nada más espero que no se escuche mucho ruido porque empezaron a trabajar acá cerca. Estoy en Chapultepec y espero que no se escuche demasiado. Pero, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, dices lo que al escuchar todas las ideas decimos, bueno, sí, pero ¿cómo le hago? Creo que una de las primeras cosas que hacemos es escuchar, ¿no? Y por supuesto que ahorita me llamó mucho la atención varias de las cosas que plantearon tanto Mauricio como Andrea, ¿no? De cómo podemos hacerlo. Entonces creo que esa es una
una de las primeras cosas, tomar esta decisión, haber tomado la decisión de que sí, como gobierno de la Ciudad de México, creemos que la economía circular es una vía para lograr también la sustentabilidad y entonces empezar a ver pues cómo la haces posible. Tiene pues muchas coincidencias y muchos puntos de encuentro y por supuesto que vamos caminando hacia allá. Yo diría que cómo le hemos hecho, bueno, pues con mucho trabajo, con experiencias previas, en el caso específico la Ciudad de México con proyectos, intentando políticas públicas, ya han estado mencionando el tema de la ley, ¿no? Caminamos hacia, o sea, ya tenemos una ley de economía circular y queremos caminar hacia su reglamento, hacia un programa de economía circular. Por supuesto que todo esto implica pues coordinarse con diversos actores al interior del gobierno y con otros sectores y pues para ello que todo esto implica tomarse de la mano, implica construir confianza y yo creo que esa es una de las cosas, cuando mencionabas qué desafíos, yo creo que es una de las cosas en las que nos cuesta a veces más trabajo, ¿no? Porque el gobierno puede ser aquellos que confían, que creen en el gobierno o que conocen de manera personal a las personas que los encabezan y entonces eso les genera confianza, pero también pues estamos hablando de cuestiones de economía en donde los intereses y las desconfianzas operan. Entonces creo que ahí es una de los desafíos más importantes. Yo quisiera utilizar dos ejemplos que tenemos en la Ciudad de México que son como nuestros avances y pininos en esto de la economía circular para a partir de ellos identificar como qué cosas hemos logrado hacer y por dónde creemos que tendríamos que seguir caminando y pues con un largo camino, ¿no? Uno de ellos es un proyecto que tenemos de aprovechamiento de residuos de la construcción y demolición que seguramente, no sé si algunos de ustedes ya hayan escuchado, pero bueno, para lograr lo que estamos haciendo ahorita en la Ciudad de México, logramos contar con 4 plantas para el reciclaje de residuos de la construcción y la demolición, pero varios de los elementos que han mencionado tanto Andrea como Mauricio nos dicen que, bueno, pues no se trata solamente de reciclar, hay que poner a varios actores a jugar juntos, ¿no? Entonces, en este caso se lanzaron convocatorias para el sector privado, se logró que ellos invirtieran en estas plantas, por un lado. Por otro lado, se logró cambiar la normatividad, primero, pues para que pudieran reciclarse estos materiales, para obligar a que todas las empresas que generan, a todas las obras que están generando residuos de la construcción en la ciudad, pudieran, tuvieran que tener un sitio, enviar sus residuos de la construcción a uno de estos sitios para su reciclaje, y por el otro lado, también con normatividad, obligar a que un porcentaje de materiales reciclados, de residuos de la construcción, se incorporen a obras nuevas. Entonces, a partir de ciertos acuerdos con iniciativa privada, a partir de cierta inversión también para estos apoyos, con cambios normativos y con gestiones, pues lo que se ha logrado ahorita es que tengamos unas plantas de separación, de aprovechamiento de residuos de la construcción operando, ¿no? Entonces, tengo muy poquito tiempo, lo sé, Nel, entonces los voy a decir así como rápido, pero son lo que quiero dejar manifiesto como en estas experiencias es que desde el gobierno de la ciudad estamos buscando alternativas, estamos tomándonos de la mano con iniciativa privada, estamos buscando, por supuesto que también el trabajo con la ciudadanía. Hay otra línea en este tema de residuos de la construcción, donde sabemos que muchos de los residuos de la construcción llegan a barrancas o a baldíos y son generados por pequeños generadores, ¿no? Gente que repara su casa. Y por ese lado también se están buscando acuerdos con las alcaldías para encontrar esquemas de recuperación de esos materiales que lleguen también a estas plantas. Entonces, se hace un concierto de actores como para tratar este tipo de temas.
El otro que quisiera mencionar es el que tiene que ver con recuperación de aceites de cocina, aceites de cocina vegetal usados, y que en términos de problemática, pues generan un gran problema en los drenajes de la ciudad. Y lo que estamos haciendo es la recuperación de estos aceites. Se construyó una planta de biodiesel con el apoyo del Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de la ciudad. Y lo que se está haciendo ahí, eso está instalado en la central de abasto, pensando en la central de abasto como un sitio donde se genera una gran cantidad de aceites, pero que también nos sirve como un centro, como un polo de atracción para este tipo de materiales. Y lo que se está haciendo es producir biodiesel a partir de este aceite, un bioaditivo, que a su vez se está utilizando en los camiones como en el Metrobús y en el RTP, de tal manera que logramos pues darle un valor a un residuo que no tenía un valor, que nos estaba generando un problema, y que también nos pone varios actores a jugar juntos. Esos son como el tipo de cosas. Por supuesto, tenemos más, es un rompecabezas, ¿no? Y como lo mencionaron también, pues tenemos pequeños avances en diferentes cosas, pero a partir de ir generando estos pequeños avances y estos proyectos que nos permiten probar cosas, ya lo mencionaron también, hacer pilotos, de pronto nos muestra qué nos está faltando, qué actores dejamos fuera, cómo lo resolvemos, e incluso después ahí potenciar para financiamiento. Pues por eso tenemos esta línea de ir haciendo nuestros proyectos, que desde la perspectiva de la Ciudad de México siguen siendo pequeños proyectos, porque hay muchísimo por hacer, pero que nos van abriendo y nos van dando confianza con nosotros y con los actores con los que queremos trabajar, para mostrar que es factible y que es económicamente viable, que eso es una de las cosas también importantes que impulsa la economía circular, hacer este tipo de proyectos. Me pasé mucho de los 4 minutos, por eso ahí le dejo, pero ahorita continuamos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ahora pasaría a la pregunta para Fairuz. Pensando en WRI como una organización que implementa proyectos de distintas temáticas en México y en otros países, pero particularmente en México, y ya pensando en los retos y las lecciones aprendidas de implementar proyectos en México con distintos actores en distintas geografías, ¿podrías compartirnos un poco cuál ha sido la experiencia de WRI? ¿Qué lecciones, sobre todo qué lecciones podemos compartir o aplicar a otros proyectos relacionados con economía circular? Y sobre todo, no se te olvide, Fairuz, decirme cómo se pronuncia tu apellido. No, muchas gracias, Ninel. Es Fairuz Lutfi, lo pronunciaste muy bien. Muy bien. Pues no, gracias también por la invitación. Un gusto participar y compartir este panel con Mauricio, Andrea y Claudia. Y pues para empezar, y como señalas, Ninel, pues de los temas y proyectos que llevamos y buscamos pues establecer estos vínculos entre la conservación del medio ambiente, las oportunidades económicas, el bienestar humano, también detonar estas acciones, políticas y proyectos. Y pues a nivel global y también en las lecciones aprendidas, estos retos, en el sector de la construcción coordinamos a nivel global este acelerador de eficiencia en edificaciones VEA desde 2015 de la iniciativa de la ONU, Energía Sostenible para Todos al 2030. Ya hay 10 entidades en México que se han sumado. Desde 2021 estamos impulsando el acelerador de edificaciones cero carbono, el cual ya toma en cuenta el ciclo de vida completo de las edificaciones para lograr la descarbonización del sector, incluyendo pues las emisiones del carbono operacional, del carbono incorporado de los materiales. Ahí esperamos ya continuar con estas acciones en México por el gran potencial que se tiene y las iniciativas. Entonces, también a partir de diversas iniciativas que llevamos, creo que sí quería dar como esto de contexto, también de la Plataforma Global para Acelerar la Economía Circular, PACE, por sus siglas en inglés, que es una plataforma de colaboración público-privada y aceleran proyectos, ¿no? De la acción hacia la economía circular.
y pues la creación también de la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe, que apoyamos también desde WRI. En México, ya pasando a la implementación de los proyectos, creo que algo también muy importante y que se ha mencionado previamente es pasar de la teoría a la acción, ¿no? Y a la implementación que tanto se ha señalado. Nosotros en 2021 pues realizamos una primera publicación en este tema, unas notas factuales sobre mecanismos de política para disminuir los residuos plásticos de un solo uso, una revisión de las opciones disponibles y su aplicabilidad en México. Ahí la complejidad y las lecciones aprendidas que identificamos, pues nos enfocamos en 4 políticas clave: prohibiciones, impuestos, sistemas de depósito-reembolso, responsabilidad extendida del productor, pero también incluimos un marco conceptual con respecto a la economía circular, como ya este paradigma al que el mundo está aspirando. En este punto también, y bueno, para cerrar ahorita con estas iniciativas y proyectos, también estamos por publicar un documento de trabajo de análisis del estado de las políticas de economía circular en México, y vemos que el tema pues sigue avanzando, ¿no? Es algo que uno ya está publicando algo y ya surge una nueva iniciativa, eso nos da mucho gusto, México no se está quedando atrás. El tema de que ya diversas industrias, sectores, gobiernos ya están integrando estas prácticas para incorporar ya la economía circular como un modelo, buscando pues ya incluir el tema. El concepto no es nuevo y como escuchamos pues también hay pues diversos conceptos que se relacionan y que se pueden aplicar. Entonces nosotros de las lecciones aprendidas sí es partir de la definición de los conceptos, de homologarlos. También algo muy importante, la complejidad debido a la participación de tantos actores, porque como se incluye todo el ciclo de vida en general de los materiales, pues hay representantes pues de gobiernos locales, legisladores, productores, empresas de manejo de residuos, sector privado, de producción, de asociaciones civiles, en general de cooperación internacional, entre otros, solo por mencionar algunos, pero creo que ahí es un punto importante de las lecciones aprendidas y creo que ya también lo mencionaban en la discusión, el tema de poder incluir a todos los actores que intervienen pues en la economía circular y también definir, ¿no? Hacia qué sector, qué industria y poderlos invitar a todos. Creo que nosotros desde WRI lo que hemos realizado como estas mesas de diálogo, de discusión, de incluir pues puntos de vista distintos, ¿no? Y tomarlos en cuenta para la integración y el desarrollo de políticas públicas. Por ejemplo, también en México hay listados extensos, ¿no? De ordenamientos que existen en plásticos, por decir, por hablar de este tema, relacionados con ellos y la regulación también de los plásticos que está en materia de residuos sólidos, y ya hay políticas que están surgiendo enfocadas principalmente en prohibición. Entonces, de ahí nuestro trabajo desde WRI de poder aportar a la discusión, identificando qué es lo que existe, hacia dónde vamos, tomar en cuenta todas las opiniones y además pues la experiencia, ¿no? Internacional aplicable a México. Pues me da mucho gusto también escuchar estas experiencias internacionales y el trabajo que se está haciendo. También para ir cerrando, pues quería compartir la importancia de utilizar herramientas como análisis de ciclo de vida para conocer los impactos ambientales de los materiales, las emisiones de gases de efecto invernadero, cantidad de recursos necesarios, costos. Son varios aspectos de acuerdo a las lecciones aprendidas que hemos identificado. Nosotros también para la publicación de estos productos de conocimiento que desarrollamos desde WRI, además de la revisión de literatura, contar con las experiencias y aportaciones de expertos, realizamos pues estos análisis contando con la experiencia de los actores que participan en estas iniciativas hacia la implementación. Creo que ahí, además de necesitamos, y algo que ya se ha mencionado, pero me gustaría retomar también, sí considerarlo como un sistema y cómo está interconectado. Creo que ahorita en la experiencia también del sector de la construcción y cómo en cada etapa del ciclo de vida podemos identificar estos retos, pero también oportunidades en cuanto al conocimiento que ya existe. Incluso el sector académico también ha desarrollado mucha información que es de utilidad, y pensando en este ejemplo en específico,
científico, nosotros también desde el instituto, organizaciones como las que hoy nos acompañan y que podemos aprender también entre todos. Creo que esta parte de colaboración es primordial para que no existan estos esfuerzos aislados, y pues es lo que quería ahorita compartir también de nuestra experiencia. Ya no entra más detalle, pero sí quería compartir que estamos alineados también, que ya son esfuerzos que van alineados hacia metas locales, nacionales e internacionales, y pues en nuestra experiencia, además de la colaboración y de buscar estas sinergias, pues buscamos aportar al conocimiento y desarrollo de nueva información en el tema. Muchas gracias, Fairuz. Creo que vamos bien de tiempo. Les daría la palabra nuevamente de esta segunda ronda que, como les comentaba, pues está enfocada en si ustedes quieren reaccionar a lo que han comentado los otros panelistas, y si no, les pediría que nos dijeran 2 mensajes clave con los que quisiéramos irnos de este webinar, sobre todo pensando en que las personas que estamos conectadas en este webinar, pues tenemos, la mayoría de ellos, de acuerdo al registro, pues trabaja en gobiernos, algunos de ellos gobiernos locales, pero también tenemos algunos representantes del sector privado, mucho lo que mencionan, ¿no? Como multisectorial y también perteneciente seguramente a gran parte de la cadena de valor de muchos sectores o de muchos mercados. Entonces, me gustaría darles la palabra para que tuviéramos claridad sobre qué mensajes llevarnos como más importantes de este webinar. Y sigo el orden inicial. Andrea, Mauricio, Claudia, Fairuz. Adelante. Gracias, Ninel. Yo voy a compartir una reacción y algo que me vino a mente escuchando al resto. Lo primero que Mauricio comentaba de la importancia de generar un mercado para ese material reciclado, que lo comentaba yo antes también. Creo que la clave está en cómo se genera ese mercado del material reciclado y tomando el mismo ejemplo del PET en México, ¿por qué fue que el PET tuvo un alto valor? Partió porque habían quizás, no quiero decir amenazas, pero algunos mensajes de que iba a regularse el tema del PET, y ahí las empresas proactivamente invirtieron en el desarrollo de esa cadena de valor y le dieron un valor al material PET para ser recolectado. Entonces, siempre verlo de un modo sistémico, ir más atrás y ver cómo desde nuestras organizaciones, todos los que están acá, cuáles son las palancas que podemos movilizar para generar estos cambios en las empresas, los consumidores, el gobierno, dependiendo de cuál es nuestro foco, y hacer esa priorización interna. Y lo segundo y último de mirado también hablábamos de ir de lo conceptual a lo concreto, y creo que para lograr eso es muy importante tener la data necesaria de mercado para saber cuáles son las intervenciones que queremos priorizar, en qué queremos enfocar nuestros esfuerzos y cuáles son los cambios concretos que queremos realizar. Entonces quizás algo también para el ecosistema en México es generar esa data, esa reportabilidad para poder apuntar con tener esas metas concretas de qué es lo que queremos, cuál es el impacto que queremos tener y cómo lo logramos. Lo que no se mide, no se gestiona, y creo que eso ayudaría mucho en ese tema de priorización. Entonces, creo que esas 2 son mis reacciones de lo que escuché del resto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Andrea. Mauricio. Pregunta antes, ¿cuánto tiempo tengo? 1 minuto. No, 3. 3 minutos. Entonces, ¿puedo mostrar algo en pantalla? Son 3 Sí, claro. cositas nada más. Adelante. Perfecto. Para no abusar del tiempo. Entonces, sobre todo porque estamos entendiendo que aquí están personas que toman decisiones desde el sector público. Entonces, lo que con un equipo grande de trabajo y de consultoría hemos venido materializando en este tiempo, para México en lo particular, es que se necesita un marco regulatorio que tenga 2 etapas. Una etapa de transición a la economía circular, donde hay tecnologías que no necesariamente apuntan a los principios de la economía circular, pero que sí ayudan a hacer esta transición y a mitigar los impactos de la generación de residuos y demás. Estoy hablando de aprovechamiento energético y demás. Entonces, se necesita una etapa para eso, limitada en tiempo, pero que prepare las posibilidades de llegar a una economía circular pues como todos la necesitamos. Y esto necesita también un modelo de gobernanza, tanto nacional como que se pueda tomar decisiones a nivel sectorial y a nivel territorial.
¿Esto cómo se podría ver? Pues un poco como lo que hay en el tablero. No quiero que lo lean porque es mucha información. Que empecemos a ver que necesitamos un marco general con estas etapas, y dentro de estas etapas ir teniendo estos principios de transición hasta que podamos llegar a una economía circular e incluso a estos principios de carbono neutralidad. El segundo nivel de esta propuesta es generar capitulaciones, es decir, como lo hace la Unión Europea en términos de directivas, nosotros le podemos llamar reglamentos o ordenanzas, donde se vayan metiendo instrumentos específicos por segmento, desde una responsabilidad extendida del productor hasta un ecoetiquetado, hasta programas de eficiencia energética, políticas públicas muy enfocadas a ciertas industrias o a ecoparques, MIPYMES, etc. Este segundo nivel necesita un sistema nacional de medición. Ya existe por regulación de cambio climático este sistema. Por regulación de economía circular debería de tener este componente, es decir, ampliar este sistema y armonizar datos desde el micro, que son las empresas reportando, hasta el macro, que es el país integrando y reportando hacia los compromisos internacionales. En un tercer nivel, toda la norma técnica que se requiere para facilitar dentro de las industrias, dentro de la generación de empaques de bienes y servicios, esta implementación de economía circular. Y obviamente eficientar la tramitología que eso implica, porque hay muchísimos sobrecostos para los que implementan, que son las empresas. Si una empresa grande lo sufre, pues una MIPYME, además de que lo sufre, muchas veces no tiene la capacidad económica siquiera para implementarlo. Y el último nivel es, si ya tenemos leyes estatales que empiezan a hablar de economía circular, o en este caso la ley de Ciudad de México, cómo se armonizan con este gran marco, ¿no? Hoy están surgiendo muchas regulaciones a nivel local que vienen con diferente enfoque, y si hay empresas que operan en todos estos territorios, pues se tienen que adaptar de una manera poco coherente y desarticulada a los cumplimientos que les están estableciendo todos estos instrumentos. Por eso la importancia de tener este marco general a nivel nacional que armonice todos estos esfuerzos de manera local, porque si no, el que queda en medio es el implementador, que pues incluso tiene que implementar cosas en contravía porque los mandatos locales pues están estructurados bajo diferentes directrices y bajo diferentes principios. Creo que esa sería mi intervención. Gracias. Gracias, Mauricio. No venías preparado, ¿verdad? Adelante, Claudia. No prepare nada. Bueno, este punto que mencionaba ahorita Mauricio de cómo armonizamos, creo que es algo muy importante y cobra también pues mayor relevancia el hecho de impulsar esta ley general de economía circular, ¿no? Que también nos dé cobijo. Y a propósito de la ley, pues mencionar nada más como el enfoque que hemos mencionado en diversas ocasiones de la ley que nosotros estamos promoviendo, considera varias de las cosas que se mencionaron aquí. Por ejemplo, busca hacer una ley progresiva, busca hacer una ley educativa, no es una ley punitiva, pensando un poco en empezar a empujar para que las piezas se empiecen a mover y empiecen a organizarse de tal manera que nosotros, en la medida, por ahí lo mencionaron en algún momento también, en la medida que la gente, empresarios, sector gobierno, ciudadanía, vamos entendiendo qué es la economía circular, cuáles son los beneficios de impulsar la economía circular, con esta ley creemos que apuntamos también a ese entendimiento de tal manera que las piezas vayan embonando y vayan cayendo más fácilmente. Entonces, quería mencionar eso. La otra cosa es, tenemos por ahí, han mencionado varias veces lo de la generación de datos, la digitalización. Creo que también esa vía en la Ciudad de México también la estamos impulsando. La Agencia Digital de Información Pública, y justo hace rato tuvimos una reunión con ellos donde nos platicaron pues todos los esfuerzos para empezar a tener información, por ejemplo, para esto de las obras, ¿no? La construcción, los permisos, las licencias ambientales, cosas por el estilo, que nos permiten ir ordenando nuestra información de tal manera que las decisiones de por dónde empezamos a seguir encontrando oportunidades sean más fáciles. En la medida en la que organizamos información, la digitalizamos, tenemos más elementos para
negociar, para sentarnos a platicar con los actores involucrados, y eso es algo importantísimo. Y en esa misma línea también estamos trabajando en una plataforma que nos permita el encadenamiento para el intercambio de materiales de diferente tipo. Y quisiera hacer una aclaración, a pesar de que digamos que las oportunidades en este momento se ven ligadas, por supuesto, a la reducción de residuos que ya se generan en la ciudad, nuestro enfoque de economía circular y el que queremos seguir impulsando no es el relacionado únicamente con el reciclaje o el aprovechamiento de los residuos, sino también estamos en esta búsqueda de cómo generamos políticas y proyectos que nos permitan cambiar la forma de producir y la forma de consumir, de tal manera que no estén únicamente enfocados en el reciclaje. Creo que eso. Muchas gracias, Claudia. Fairuz, me va a tocar carrerearte porque eres la última, pero en 2 minutitos cuéntanos. Ok, no, pues aportar principalmente lo que quería retomar, un mayor entendimiento sobre el tema, implementación del modelo y su seguimiento, pues brindar apoyo, creo que también hablo desde WRI, como a través de plataformas para compartir experiencias, identificar oportunidades y avanzar pues hacia la transición en todos los sectores. Una economía circular pues sí incluye diversas estrategias que ya se han mencionado, incluso prevención de los residuos, permite la generación de empleos, se enfoca en la eficiencia de los recursos. Sabemos que ya hay oportunidades a nivel global, incluso algunos datos de reducción de 48% de las emisiones de dióxido de carbono al 2030, ahorros anuales de hasta $700 millones en industria de bienes de consumo, y esto de acuerdo a la Fundación Ellen MacArthur, y pues ver este enfoque no integral de la economía circular que puede reducir el volumen de los materiales, de las materias primas. Creo que para cerrar, nada más, Ninel, que existen muchas maneras en que la ciudadanía y todos los actores y consumidores pues podemos entre todos contribuir a una economía circular, desde tomar decisiones de compra más sustentables, ya hay más opciones. Creo que el tema también que mencionaba Andrea de las ciencias del comportamiento, desde WRI también tenemos un laboratorio que avanza en esta investigación y en este tema para implementarlo. Y pues creo que ya a implementar, y estas más de 10, bueno, ahorita 10, y cada vez vamos identificando más oportunidades que están al alcance de todos, y creo que pues ahí lo cerraría, Ninel, que hay diversas oportunidades y podemos ya empezar desde ahora. Muchas gracias, Fairuz. También, bueno, con los materiales también nos encantaría que nos compartieras las ligas a los reportes que mencionas que ha desarrollado WRI, que también creo que van a ser de mucha utilidad. Pero bueno, ya vamos a pasar a la parte más emocionante de este webinar, que son las preguntas y respuestas. Tengo 3 preguntas acá en el chat que me hicieron favor de pasarme las organizadoras del webinar. No están dirigidas a alguien en específico y por tiempo creo que me gustaría que se voluntariaran. Solamente le voy a dar la palabra a uno, que levante la mano. Si nadie levanta la mano, pues ya se la doy a alguien a fuerza. Y espero que podamos contestarlas. La primera de ellas es, ¿hay algún ejemplo en Latinoamérica de una ciudad circular? Es decir, que haya logrado o esté en proceso de la transformación sistémica. Déjenme ver, es que no alcanzo a ver toda la pregunta. Sí, que está en proceso de la transformación sistémica que se requiere. Yo creo que ese es para Mauricio. ¿O alguien que se quiere pelear con Mauricio por responder? No, ¿verdad? Bueno, adelante, Mauricio. Tienes 30 segundos. Ya no te voy a dar más minutos. Todo me parece muy bien. Bueno, yo creo que no hay una ciudad como tal, o sea, que podemos decir que es circular. Creo que hay casos que nos sirven de referencia por sistemas, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas de movilidad en ciudades como Curitiba que funcionan muy bien, o la integración que ha habido, por ejemplo, en una ciudad como Medellín, en esos términos. Y creo que eso, entender un sistema, cómo se ha vuelto mucho más sustentable, nos permite entender cómo entra la tecnología, aportar, cómo entra la infraestructura y las decisiones público-privadas para el desarrollo de esta, y sobre todo cómo el rediseño del sistema termina implicando el cambio de comportamiento o de la dinámica de quien lo usa, ¿no? Entonces, desde un ciudadano que a través de una tarjeta puede tener todo integrado y con un costo mucho más asequible por la economía de escala,
y por la facilidad que esto representa. Y esa data, para quien administra el sistema, poder entender mejor las dinámicas de usabilidad de ese sistema. Entonces yo me quedaría más como con esa mirada de sistema, ¿no? Obviamente lo podemos llevar a otras ciudades donde se ha hecho más eficiente la recolección de residuos o donde se están reaprovechando cierto tipo de materiales. Por ejemplo, en Uruguay, que el sector agro y ganadero trabajan ahora con muchas soluciones circulares para el aprovechamiento hasta de la sangre de los animales que entran a proceso de producción cárnica. Entonces creo que más que una ciudad, son como los sistemas que han avanzado en esto nos dan insights y nos dan aprendizajes para poder rediseñar nuestros sistemas en ciudades en México y en otros países de Latinoamérica. Muchas gracias, Mauricio. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería la razón por la cual, o las razones por las cuales el sector privado no adopta estos modelos de economía circular? Y una pregunta de seguimiento sería, ¿qué estrategias propondrían para que el sector privado asuma los costos directos derivados de la degradación ambiental y el cambio climático? ¿Quién dice yo? Yo puedo partir con una parte de eso. Creo que ligado a la segunda, los modelos de responsabilidad extendida al productor apuntan justamente a eso, a internalizar estas externalidades ambientales y el impacto que se está generando, donde uno se hace cargo del ciclo de vida completo del producto. Obviamente se implementa de forma distinta en distintos países, pero vemos que eso también incentiva que las empresas inviertan en justamente hacer estos cambios desde el diseño de sus productos hasta la inversión en la cadena de valor, que de otra forma, si no tuvieran esa obligación, no necesariamente lo harían. Yo creo que hay dos drivers para las empresas. Uno es el tema de la regulación y el otro obviamente es el tema del ciudadano y del consumidor y la presión que se ejerza por ahí. Entonces, de nuevo, yo apunto a esos programas de responsabilidad extendida al productor como una de las intervenciones de más éxito en este caso. No sé si alguien más quiere aportar ahí también. Sí, bueno, yo igual solo quisiera agregar que ya estamos viendo esa tendencia ya, y como decía Andrea, pues es como uno avanza, el otro continúa, el consumidor, productor, las empresas, lo que bueno, ya busca la población, los consumidores, y ya existe esa oferta, ¿no? Por parte del sector privado, y es lo que se busca contribuir. Entonces ya hay diferentes esfuerzos. Creo que también la parte de que si hay algún cambio y que el sector tiene que estar preparado, pensando en legislación, pensando en lo que hemos visto, prohibición de algunos plásticos, pensando de plásticos de un solo uso, pero tener algún sustituto, ya diversas opciones que se están evaluando, y por eso es que sí se está avanzando, pero es importante identificar estas oportunidades y opciones, además de tener claridad en el análisis de ciclo de vida, que ya se ha mencionado también, pero identificar estos impactos ambientales para tomar decisiones con mayor conciencia. Y sí, Muchas gracias, Andrea y Fairuz. Tengo una tercera pregunta, un poco más amplia. Dice, generalmente los países en vías de desarrollo tienen un desfase de 40 años en innovación y tecnología con respecto a los países desarrollados. Si queremos ser competitivos, deberíamos priorizar estratégicamente a renovar la tecnología que utilizan las MIPYMES y que representan alrededor del 90% alrededor del 90% solo dice, y es pregunta. ¿Alguien quiere contestar? Adelante, Mauricio. Bueno, insisto, necesitamos rediseñar los sistemas, ¿no? Como bien dicen, de hecho son el 99% de las empresas son MIPYMES, no el 90%, o sea, estamos hablando prácticamente de 100%, y el 70% de los impactos y del empleo viene de las MIPYMES. Entonces ahí es donde está el corazón también, gran parte de las decisiones que tenemos que tomar y esta brecha de tecnología y de adopción de estrategias. El problema es que la MIPYME no tiene capacidad, no tiene dinero, no tiene personal técnico. A veces la misma persona tiene que ser desde vendedor hasta el que genera el producto. Entonces, mientras no entendamos esta dinámica y generemos programas y generemos estrategias que permita que cada organización se vaya montando en la lógica de su capacidad, el sistema no va a cambiar y tenemos que rediseñar el sistema, ¿no? Entonces, pensemos en un flujo de materiales.
necesitamos crear el mercado de ese material para que esa MIPYME genere más valor en esa actividad que está haciendo desde la recuperación hasta la revalorización o el valor agregado en ese material. Y esa empresa grande que está anclando esa cadena de valor también encuentre en estos proveedores locales ese aliado que por un lado le va a ayudar a mejorar su desempeño en términos de métricas, que le va a asegurar el suministro porque hay calidad y porque hay volumen frecuente en esa captación, esa revalorización, porque además va a tener ese valor agregado en la materia que está obteniendo. Entonces, ¿cómo creamos primero desde la planeación del sistema y ese sistema, cómo lo empezamos a implementar en las escalas que esto requiere? Entonces, habrá programas de capacitación, habrá dinero para inversión en tecnología, habrá dinero en inversión en capacitación técnica en las personas que están en los procesos productivos, porque no todo lo resolvemos con tecnología. Hoy podemos traer máquinas a Latinoamérica y no tenemos la gente que las opere, ni sabemos cómo entrarle a esa tecnología. Pero también necesitamos crear capacidades dentro de las organizaciones para poder adoptar esos procesos, para poder medir, poder generar estos indicadores y obviamente para poder evaluar los retornos a estas inversiones. No todo tampoco está en cancha de la regulación o de la norma que nos facilite el camino, sino también de cómo implementamos desde los procesos productivos. Entonces, mi conclusión es, tenemos que rediseñar los sistemas para poder saber cómo implementar en cada uno de los eslabones, con cada tipo de organización, lo que requiere para cerrar su brecha. Si no, lo que vamos a seguir haciendo son estos parches que no terminan por transformar el circuito completo. Mi opinión. Muchas gracias, Mauricio. ¿Alguien más quiere reaccionar a esto? Tengo un minuto más. ¿No? Ok. Bueno, pues entonces creo que estamos llegando al final del webinar. Muchísimas gracias a los participantes, a los que nos están escuchando y viendo, pero también muchísimas gracias a los panelistas y a los presentadores por esta participación. Les comento que vamos a subir la grabación de este webinar al canal de YouTube de Polea. Les vamos a mandar la liga para que lo puedan consultar y también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Y en nombre de WWF México y de Polea les damos las gracias por estar acá. Creemos que este tipo de ejercicios pues contribuye a avanzar poco a poco en esta transición hacia la economía circular. Claramente no resolvemos el problema con una sola acción, pero creemos que con muchas acciones como esta y sobre todo con confianza y con colaboración, como ya lo mencionaban nuestros panelistas, el reto es posible. Entonces, sin más, les agradezco mucho y damos cierre a este webinar. También agradezco a P4G por el apoyo en el marco de este proyecto y por supuesto a todos los organizadores de este webinar, a Frida, a Marta, a Andrés, a todo el equipo de Polea que ha estado cuidando cada detalle de este webinar. Muchísimas gracias por todo ese apoyo y seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y a través de la comunicación que hemos establecido por distintas vías. Gracias, Mauricio, Claudia, Fairuz y Andrea por su tiempo y seguramente nos vamos a ver en el futuro cercano. Que tengan